Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy contento de estar predicando el día de hoy. Sacúdete el polvo. Espero que hable a tu vida. Y antes de comenzar con el mensaje, quiero animarte a visitar masvida.org. Ahí puedes ver las noticias de la iglesia y también puedes ofrendar. Y gracias de verdad por tu generosidad que nos permite seguir llevando la palabra de Dios a cada vez más lugares. Vamos a comenzar con el mensaje el día de hoy. Dios te bendiga. Antes de compartir el mensaje el día de hoy, Dios me dio un versículo para nuestro aniversario. Quiero recordar algunas cosas. No sé cuántos les dio nostalgia cantar Te doy gloria otra vez. Fue la primera canción que escribí, Te doy gloria. Tú superas también, una de las que Dios nos dio, y otras de las nuevas que también estamos cantando. Y me encanta que en Más Vida no estamos componiendo menos canciones ahora, sino más canciones. Y Yashua y Jared y Eddie, todo el equipo están componiendo nuevas canciones. En unos próximos meses vamos a publicar 2 nuevos álbums de música, uno de Más Vida, uno de Prisma, un montón de canciones nuevas, todas hechas en casa, ¿verdad? Y es gracias a Dios, pero no puedo dejar de recordar y mencionar todo lo que ha sucedido. Mis papás en el 77 empezaron en Lázaro Cárdenas, plantando iglesias, les decía, en diferentes lugares. 84 nos mudamos a Morelia. Y me acuerdo cuando nos reuníamos en la casa de mis papás, 3 familias. Mis papás, Jorge y Magda, Sally y sus hijos. Y nos juntábamos en la casa a orar, a soñar. Empezaron a llegar más familias. Y en unos meses estábamos rentando los salones de algunos hoteles. Nos corrían de cada hotel. Llegamos a una bodega en la calle Río Tepalcatepec, esquina con Lázaro Cárdenas, avenida Lázaro Cárdenas. Mi papá tenía un rótulo, ahí está, vida abundante, ahí está. Y estaba el versículo que decía vida en abundancia, Juan 10:10, y ayudando a las familias a vivir en armonía y paz. Y era como que los eslogans de aquel tiempo. Mi papá era súper vanguardista en el 84, ¿verdad? Increíble. Y en el 86, me acuerdo cuando compramos el terreno, mi papá estaba buscando terrenos y la iglesia éramos como 250 personas. Y en ese local vimos cosas maravillosas suceder. Pero mi papá estaba buscando un terreno, él tenía la visión de que la iglesia creciera y encontró un terreno en aquel entonces a las afueras de la ciudad. Hoy en día es de lo más céntrico en toda la ciudad. La ciudad creció para allá y es literal de lo más céntrico en toda la ciudad. Y mi papá le dijo al dueño: en 30 días te pagamos. Y me acuerdo que ese domingo vino el hermano Wayne Myers y sucedieron milagros. Y en 30 días pagamos ese terreno por una iglesia de 250 personas, algo extraordinario. En el 87 se fundó el Colegio Libertad, que por cierto el próximo año estaremos inaugurando Colegio Libertad Ciudad de México. Y estaremos también empezando Colegio Libertad con una escuela rural en Lagunillas, Michoacán, una comunidad rural. Y también la construcción de la nueva universidad se va a comenzar el próximo año en Morelia, Michoacán, y otras cosas. Pero me acuerdo cuando empezó el colegio, eran unos salones de cartón prefabricado que se usaba para darle vivienda temporal a las personas que habían perdido su vivienda en un temblor, y el temblor del 85. YWAM vino a México y trajo un montón y ya cuando acabó todo el proceso de restauración y todo, sobraron algunas, nos dieron algunas, y así empezamos con salones de cartón prefabricado, el Colegio Libertad, y empezamos el Instituto Bíblico. Y me acuerdo cuando enviamos los primeros misioneros a España y al norte de África, y la iglesia empezó a crecer y cosas extraordinarias empezaron a ocurrir cuando yo era niño y era adolescente. Me aparté un rato, Dios me regresó, ¿verdad? Y me acuerdo de todo lo que ocurría en la iglesia, algo extraordinario. Me preguntó ahorita Adrián: oye, vi una foto donde la gente estaba pasándose ladrillos de un lado a otro. Miren, ese edificio, ¿verdad? Es un edificio donde está... Bueno, ¿cuántos han ido al café de Más Vida en Morelia? Ahí abajo está el café.
Ok, ahí era esa onda. Y arriba está el auditorio. Bueno, esa es una locura. Y entonces nos pasábamos tabicones así, construíamos y toda la onda. Pongan la foto que sigue, porque ya me deprimí con esa foto. La que sigue está bien. Entonces me acuerdo de todo eso. Me acuerdo cuando compramos el terreno y en la carpa y luego empezamos. Ese era el auditorio. Así yo recibí el auditorio en el 2005. Cuando recibimos el auditorio, y me acuerdo cuando Kelly y yo tomamos el pastorado de la iglesia y ampliamos el auditorio y Dios nos metió en la televisión y abrir diferentes iglesias en México y en diferentes partes del mundo, y Dios ha sido bueno. Estamos en Ciudad de México no porque se le ocurrió a Andrés y Kelly un día venir, sino porque hay un legado de 74 años de gente sirviendo a Cristo. Y estoy agradecido con Dios por el mover del Espíritu Santo estos 74 años, porque sin su Espíritu no sería posible. Pero también estoy agradecido con Dios por cada persona que Dios ha usado en estos 38 años. Personas que desde el día 1 estuvieron en la casa de mis papás. Gente que llegó a la bodega en Río Tepalcatepec. Gente que en el terreno empezaron a ayudar. Yo me acuerdo que en la carpa naranja yo usaba una escoba cuando se llenaba de agua en las lluvias para empujar el agua para que no se rompiera la carta. En una reunión estábamos y estaba soplando tan duro el aire que el aire levantaba la carpa y el poste de la carpa se movía, y ahí estaba el hermanito, así le decíamos, el hermanito agarrando el poste, ¿verdad? Para que no se cayera la carpa. Me acuerdo de todo eso. Y solo quiero decir a todos los que han estado desde hace 38 años, los que han estado en diferentes temporadas, que han quizás servido unos años y luego Dios los movió quizá a otro lugar, a otro país, aquellos que han orado, que han creído, que han servido, que han ofrendado, que han de verdad sumado su vida a más vida durante mucho o poco tiempo. Los que están cerca y lejos, quiero decirles gracias. Ustedes son extraordinarios. Estoy tan agradecido con cada uno. Vamos, iglesia, hay que celebrar a todos los que han hecho esto posible. Es Dios, pero también es cada persona. El versículo que Dios me dio para nuestro aniversario es Isaías 52, verso 2. ¿Están listos? ¿Por qué no? Es más, ¿por qué no lo leen conmigo, por favor? Sacúdete el polvo, Jerusalén. Levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. He titulado mi mensaje el día de hoy, Sacúdete el polvo. Es más, ¿por qué no voltea con alguien y en buena onda, sacúdalo? Si tiene la confianza, hágalo. Si no, pero si tiene la confianza, sacúdalo tantito. Dile, sacúdete el polvo. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado sacudirse el polvo después de una caída? ¿Alguien acá les ha tocado sacudirse el polvo? Vas quizás saliendo del metro y te caes enfrente de todo el mundo, a levantarse rápido porque si no te atropellan, ¿no? Y Jared, cuando le estaba enseñando a andar en bici, le costó mucho trabajo andar en bici a Jared. Y en una de esas le estaba enseñando en una calle que no estaba pavimentada, pero no muy bien pavimentada, y había mucha grava, y ni puso las manos, se fue así nada más de frente, y se le enterraron piedritas de grava en el labio y en las encías. Y fuimos al médico. Yo ni siquiera se los puedo, y ahí estaba el médico sacándole piedrita por piedrita por piedrita. Me dijo, nunca más vuelvo a andar en bici, que no sé qué. Gracias a Dios se sacudió el polvo y aprendió, ¿verdad? Pero sacudirse el polvo no es solo de levantarte de una caída, es de sacudirte el polvo de la conformidad, del costumbrismo, de perder tu razón de ser, tu propósito, de dejarte llevar por el entorno que te rodea. Este versículo, el contexto es que el profeta Isaías les está diciendo al pueblo de Israel, están en una época de decadencia nacional, y les está diciendo, arrepiéntanse. Si no se arrepienten, Dios los va a enviar 70 años a un exilio donde van a ser corregidos, transformados, sanados, purificados. Van a regresar a su tierra después de 70 años. Y les da este versículo, les dice esta palabra: cuando regresen van a tener que sacudirse el polvo, levantarse y volver al trono, y liberarse de las cadenas de su cuello. En otras palabras,
se habían acostumbrado después de 70 años a estar en Babilonia. Se habían conformado con Babilonia. Habían aprendido las maneras y costumbres de Babilonia y se les había olvidado de dónde venían, quién los llamó y cuál era su propósito. Y Dios le está diciendo, sacúdete el polvo. En otras palabras, recuerda que trabajas no solo para cobrar la quincena. Pastor, ¿qué tiene de malo la quincena? Nada, ¿alguien dice amén y aleluya por la quincena? No solo trabajas para lograr la comisión de las ventas, no solo trabajas para tener las vacaciones. Andrés, ¿qué tiene de malo las vacaciones? Nada, yo amo las vacaciones y Dios ama que tengas vacaciones. Pero los creyentes no solo trabajamos para la quincena o la comisión o las vacaciones. Trabajamos porque sabemos que hay un propósito detrás del trabajo que hacemos, del trabajo que desempeñamos. Estamos mostrando la gloria de Dios a través de nuestro trabajo. Hay un propósito. ¿Tiene sentido esto, iglesia, o no? Israel tenía que sacudirse el propósito otra vez, sacudirse el polvo y regresar a su propósito, sacudirse el polvo de solo trabajar por trabajar, de vivir por vivir, de estar en Babilonia y de ir de día en día y de fin de semana en fin de semana y de año en año y de fiesta en fiesta, y tenían que regresar a ser el pueblo de Dios, llamado por Dios para un propósito de Dios, para ser de bendición para las naciones. Había algo especial sobre sus vidas y hay algo especial sobre tu vida también. Naciste con un propósito y Dios quiere que nos sacudamos el polvo. Tenemos que regresar. Quiero que anotes esto. Tenemos que regresar una y otra vez a nuestro propósito. La verdad es que todos tenemos la tendencia de olvidarnos de nuestro propósito y a veces perdemos motivación, perdemos gozo, a veces simplemente nos conformamos y entramos en esta rutina de hacerlo por hacerlo, pero Dios quiere regresarnos una y otra vez a nuestro propósito. Ahora hay tres cosas que yo quiero decirte el día de hoy para sacudirnos el polvo. Número uno, vive con propósito. Número uno, ¿qué? Vive con propósito. Sabes, los matrimonios tienen que recordar el propósito del por qué se casaron. Yo no sé por qué te casaste, si por buenas o malas razones, ¿verdad? No sé, ni me interesa. Pero cuando digo tienes que recordar por qué te casaste, no solo es recordar lo enamorado que estabas de esa mujer o de ese hombre, sino tienes que pedirle a Dios que te ayude a recordar por qué Él quiso que te casaras. Porque usó tus buenas o tus malas motivaciones, incluso porque Él quiere traer un propósito a tu matrimonio. Es más, déjale digo esto: tu matrimonio no existe para hacerte feliz. ¿Digo amén a eso o no? Es más, si tú crees que tu matrimonio existe para hacerte feliz, vas a ser infeliz. Paradójicamente, en la época en donde más buscamos felicidad, es donde más hay infelicidad. Es la época de más suicidios, de más drogadicción, de más depresión, de más enfermedad mental, y es la época en donde más las personas dicen, solo quiero ser feliz. Porque buscar felicidad, paradójicamente, te hace infeliz. ¿Sabes qué te hace feliz? Estar casado. No, eso no te hace. Déjame terminar la frase, ¿verdad? Okay. Te hace feliz cuando recuerdas el propósito por el cual estás vivo, el propósito por el cual estás casado. Y déjame decirle algo: estás casado no para ser feliz, estás casado para demostrar la gloria de Dios a través de tu matrimonio. Te casaste para llenar la tierra con la gloria de Dios a través de tu matrimonio. Por ejemplo, cuando tú amas a tu esposo o tu esposa con amor incondicional, cuando perdonas, cuando te reenamoras año tras año de la misma persona y eres fiel y sirves y comunicas y atiendes y todo eso, estás mostrando el amor incondicional de Dios para la humanidad. Estás mostrando la gloria de Dios a través de tu matrimonio, y esto es lo que ocurre cuando vives en tu matrimonio con propósito. Eres feliz en tu matrimonio. ¿Tiene sentido esto, iglesia? Los jóvenes tienen que recordar por qué están sobre la tierra.
¿Por qué Dios te creó? ¿Por qué quieres estudiar lo que quieres estudiar? ¿Por qué estás esforzándote para ser médico? Quizás dices, es que me alucina y las cirugías, yo quiero ser oncólogo, quiero ser pediatra y me fascina. Sí, pero ¿estás consciente de que hay un propósito mayor que hacer cirugías? ¿Que atender a niños en pediatría? Eres médico porque Dios quiere que muestres al sanador de sanadores a través de tu profesión. ¿Tiene sentido esto? Eres arquitecto porque Dios quiere que muestres al constructor y creador de las cosas a través de tu profesión. Eres papá porque Dios quiere que muestres el amor del padre a través de tu rol como papá. En otras palabras, tenemos que vivir con propósito. Vivir con propósito. Tienes que recordar, tenemos que regresar. Fíjate, cuando Kelly y yo íbamos a tomar la iglesia, y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿cuál es la visión? ¿Cuál va a ser la visión de la iglesia? Y Dios me dijo, ya se la di a tu papá hace años, pregúntale a él. Le digo, no, pero dámela a mí, ya se la di a él, pregúntale a él. Entonces Dios me dio dos historias que me ayudaron a entender esto. La primera historia se encuentra en Esdras, lo puedes leer después, Esdras 3:12. Y Esdras está regresando con el pueblo de Israel de Babilonia después de 70 años. Regresa un grupo con Esdras y lo primero que hacen es que construyen el templo que había sido destruido. Y lo primero que construyen son los cimientos del templo. Y cuando pusieron los cimientos, los ancianos, que eran niños que habían visto el templo de niños y ahora son ancianos y están regresando, lloraron de la emoción al ver los cimientos. Y los jóvenes gritaron de alegría al ver los cimientos. Dios me habló, Andrés, hay vida en los cimientos. La segunda historia está en segundo libro de Reyes 13:20, en donde dice que el profeta Eliseo murió y luego bandas de moabitas estaban saqueando la región. En una de esas estaban sepultando a un hombre en un funeral, estaban en la procesión de un funeral tiempo después, y una banda moabita estaba pasando por allí y por el miedo aventaron al muerto en la tumba de Eliseo. Y cuando tocó el muerto los huesos de Eliseo, revivió. Y Dios me habló, Andrés, hay vida en los huesos. Los cimientos y los huesos son el propósito de Dios. Entonces yo fui con mis papás y les dije, cuéntenme qué les habló Dios. Cuéntenme las historias, la razón, por qué plantaron más vida, por qué hicieron, por qué se han sacrificado, por qué han hecho esto. Y me contaron el propósito por el cual lo hicieron. Y más vida hace lo que más vida hace y es lo que es y ha logrado lo que ha logrado. No porque Andrés y Kelly seamos grandes líderes, te lo prometo que no, somos muy normales, pero lo hemos logrado solo porque hemos tocado de nuevo los cimientos y los huesos de los propósitos de Dios para más vida. Y lo que te estoy diciendo esto es, si tú descubres tu propósito que Dios te dio, que Dios ya te dio, así como yo tuve que regresar a preguntarle a mi papá, tú no puedes inventarte tu propósito, tienes que preguntarle al Espíritu Santo, tienes que regresar a la palabra de Dios. Y si tú honras los propósitos por los cuales Dios te creó, tú vas a ver bendición en tu vida, puertas abiertas, vida en abundancia, porque cuando tocas los cimientos y los huesos, Dios hace prosperar tu futuro. Vamos, si alguien lo cree, denle un fuerte aplauso al Señor. Número dos, cumple tu propósito. Número uno, vive con propósito. Número dos, cumple tu propósito. Les dice, sacúdete el polvo. Y luego les dice, levántate y toma el trono. Regresa a tu lugar de gobierno, de autoridad, de propósito. Entonces, cuando Esdras regresa después de los 70 años, no regresan todos, solo un remanente, un grupo. ¿Por qué? Porque aunque muchos descubren el propósito, no todos regresan a su propósito. No todos se levantan y lo cumplen. Y yo quiero animarte el día de hoy. No estés conforme solo con conocer por qué Dios te hizo. Dedica el resto de tu vida a cumplir el propósito para el cual Dios te creó. Dedica tu vida a eso. Pero Andrés, pero ni sé cuál es mi propósito. ¿Cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Ok, quiero que anotes esto y te lo voy a explicar. ¿Están listos? Ok.
¿En línea están listos? Porque acá todavía no. ¿Están listos? Ok. Anote esto. Descubrimos nuestro propósito personal cuando cumplimos los propósitos generales de Dios. ¿Cómo descubro mi propósito personal? Cuando cumplo los propósitos, ¿qué? Generales de Dios. Te lo explico con esta historia y luego vamos a hablar un poquito. John F. Kennedy, cuando él fue presidente, él dijo, vamos a poner un hombre sobre la luna. Esa fue la visión que le dio al país. En 1961, John F. Kennedy visitó las instalaciones de la NASA en la noche, fuera de horas de trabajo. No había nadie ahí, pero se encontró en los pasillos de las instalaciones a un hombre barriendo y trapeando el piso. Y John F. Kennedy le pregunta, ¿por qué estás barriendo y trapeando el piso a estas horas? Le dijo, señor presidente, no barro y trapeo el piso, estoy ayudando a poner un hombre sobre la luna. En otras palabras, él entendió mi rol y mi tarea presente puede parecerte insignificante, pero mi propósito es uno sublime. En otras palabras, tú tienes que entender que en tu vida vas a tener diferentes roles. A veces es ser estudiante, a veces es aprender a ser hijo, a veces es amigo, es papá, es profesionista, es empresario. Algunos de ustedes estudiaron para ingeniero, pero han sido taqueros, han sido taxistas, han sido empresarios, han sido papás, de todo. Y quiero decirte el día de hoy, ese solo ha sido tu rol por un momento, por una temporada o por un largo tiempo, pero tu propósito no es hacer tacos, tu propósito es glorificar a Dios a través del rol que estás haciendo en ese momento en tu vida. Y el propósito personal, escucha bien lo que voy a decir. Tu propósito personal no es esto en este momento, es el cúmulo de roles y tareas que hago durante mi vida, honrando el propósito de Dios para mi vida, que me hace descubrir para qué nací. Si no lo captaste, ve el mensaje otra vez. Ahora, ¿cuáles son los propósitos, los cimientos, los huesos de Más Vida? Te lo voy a dar en que es nuestra descripción de misión en Más Vida. ¿Están listos? Aquí están las cosas que mis papás, Dios les habló cuando plantaron Más Vida. Aquí está. Una iglesia creciente, número 1, con un mover fresco del Espíritu Santo, número 2, comprometida con hacer discípulos, número 3, educar a las próximas generaciones y plantar iglesias con una visión misionera. Vamos, ¿por qué no lo decimos todos juntos? Me encanta. ¿Están listos? Ok, una iglesia creciente con un mover fresco del Espíritu Santo, comprometida con hacer discípulos, educar a las próximas generaciones y plantar iglesias con una visión misionera. Qué increíble, me encanta esto. Entonces, cuando tú eres parte de una iglesia local y Dios te planta en una iglesia local, no solo estás yendo al trabajo o abriendo un grupo pequeño o sirviendo en kids o siendo papá y mamá entre semana. Tú estás siendo parte, tú estás plantando iglesias con visión misionera en otras partes de México. Tú estás creando un mover fresco del Espíritu Santo. Tú estás educando a las próximas generaciones. Tú estás creando una iglesia creciente. Tú estás haciendo discípulos. Vamos, iglesia, tenemos que conectarnos con eso. No solo venimos el domingo a cantar, a reunirnos, estamos creando un mover fresco del Espíritu Santo. Estamos haciendo discípulos. Tenemos que conectarnos al propósito general de Dios. Y estos 5 propósitos de la iglesia específicos vienen de 5 propósitos que Dios nos dio para todos los seres humanos, que son para ti también. Y quiero leértelos rápido, no tengo tiempo de explicarlos todos, pero anótalo por favor, estos 5 propósitos por el cual todos fuimos creados. ¿Estás listo? Ya sabes que necesito un poquito de ayuda a veces, ok. Número 1, fuiste creado para adorar. Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu ser, toda tu mente. Es el primer y más grande mandamiento. En otras palabras,
Cuando decimos un mover fresco del Espíritu Santo, hablamos de una iglesia llena de adoradores, llena de una pasión por buscar a Dios. Sabes, en 1984, cuando empezamos la iglesia, mi papá siempre estaba sacando las nuevas canciones, componiendo. Él dirigía la alabanza con su guitarra y cantaba las nuevas. Yo tengo gozo en mi alma. Eso era vanguardista, iglesia, ¿ok? Eso era lo más top del momento, ¿ok? Pero ¿qué? Tuvimos creados para adorar, y no solo adorar como un cuerpo aquí reunidos. Tú adoras cuando sirves a tu familia, tú adoras en tu trabajo, tú adoras cuando decides hacer lo correcto y abandonar lo que no te conviene, tú adoras cuando ayudas a alguien más, tú adoras cuando pones primero a Dios en tu tiempo, en tus finanzas, tú adoras cuando animas a alguien que está decaído, tú adoras cuando eres fiel a tu esposa. Vamos, iglesia, tú adoras cuando honras a tus padres. Fuiste creado para adorar. ¿Cómo descubro mi propósito? Adorando. Número 2, fuiste creado para comunión. ¿Qué es esto de comunión? Es compañerismo, es unidad, es comunidad. Hebreos 10:25 dice: y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cuando hablamos acerca de ser una iglesia creciente, mi papá siempre tenía la frase: todos son bienvenidos. En otras palabras, es una iglesia incluyente, una iglesia que ama a las personas tal y como vienen, una persona que permite que su corazón, su vida, la mesa de su casa se abra para involucrar a otras personas en su vida. ¿Sabes? Cuando tú vienes a la iglesia, no solo estás adorando, no solo es vertical, estás en la comunión de los santos. Lo vimos en el credo de los apóstoles. Estás creando unidad. Cuando te reúnes con gente imperfecta, tu grupo pequeño está lleno de gente imperfecta. Y cuando estás en tu grupo pequeño con gente imperfecta, estás creando compañerismo y comunión. Dice Andrés: ay, pero Andrés, qué difícil son. Sí, porque compañerismo y comunión significa que Dios los está usando a ellos para ayudarte y aprender a amar y a tener unidad. Tu familia, estás aprendiendo a tener comunidad y compañerismo. Iglesia, fuiste creado para ser parte de una familia terrenal, pero también de una familia espiritual, y así descubres tu propósito. Número 3, fuiste creado para ser un discípulo. Segunda de Pedro 3:18 dice: más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Crezcan. En Mateo 28 dice: vayan y hagan discípulos, sean seguidores de Cristo. Quiero decirte algo bien importante. Tú estás en esta tierra no para buscar comodidad, sino para aprender a crecer, para ser un discípulo de Cristo Jesús. Es más, quiero que me anime a profetizarle al que está a su lado. A ver, ayúdeme una vez, dígale: no estás aquí para estar cómodo, dígaselo. Estás aquí para crecer, para ser como Cristo Jesús, para avanzar, para madurar. ¿Sabes que cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, Dios quiere discipularte? No estás en la iglesia para decir: ay, el aire estuvo muy fuerte hoy hizo demasiado calor, ese alabanza sí me gustó, pero estuvo muy fuerte la música hoy, yo no sé por qué me senté allí, o el de mi lado olía medio feo. No vienes a la iglesia para estar cómodo. Vienes para ser discipulado. Vienes para someterte a la palabra de Dios. Escuchas la palabra y ojalá saliendo por las puertas la aplicamos. Pero cuando eres un discípulo, sabes que Dios no solo usa la enseñanza de la palabra para discipularnos, usa la esposa para discipularte. Es más, si estás sentada junto a tu esposo, dile: Dios me usa contigo, dígaselo así, ¿verdad? Pero también, señora, Dios usa al esposo para discipularla a usted. No solo usted es la voz del Espíritu Santo, también Dios lo usa a él. Dios usa a nuestros hijos para discipularnos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios usa a la gente en nuestro trabajo para discipularnos. Dios usa a la gente en nuestro equipo de voluntarios en la iglesia para discipularnos. Dios usa problemas para discipularnos. Dios usa todo para discipular. Ay, Dios, que no estoy cómodo. No, porque estás ahí para hacerte crecer. Bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi fortaleza. Es que no es cómodo. No, pero te estoy haciendo fuerte.
Número 4, fuiste creado para servir. ¿Para qué? Para servir. 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Hermano Wayne Myers cumplió 100 años y en sus 100 años, si lo conoces, dijo: hermanitos, vinimos a México para servir. Jesucristo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Y si Jesús vino para servir, ¿qué tenemos que hacer los que lo seguimos? Y si Jesús fue el hombre más feliz de la tierra, sirviendo, ¿dónde crees que está tu felicidad? Sirviendo. Él dice famosamente dos frases. Una dice: el que no sirve, no sirve. Sé que está muy agresiva, pero así lo dice él. Enójese con él, no conmigo, ¿verdad? La otra que dice es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Saben? No, Andrés, eso lo vi en TikTok de fulano. Wayne Myers lo tiene predicando 70 años en México. Te prometo que uno de sus discípulos lo mencionó por allá y alguien lo agarró. Pues eso es creación de ese señor. ¿Okay? Increíble. Fuiste creado para servir. Sirve en tu trabajo. Sirve en la calle. La gente que te rodea. Sirve a tus amigos, tus papás. Sirve en la iglesia. Sirve. Es que, pastor, estoy esperando que venga un ángel a decirme cuál es mi propósito. Tengo como 4 opciones. Mire, puedo hacer esto o puedo hacer esto. Y yo solo estoy esperando a que Dios me revele. ¿Conoces ese tipo de gente? Que siempre está esperando la revelación. No, bro, jamás te va a caer así. A Eliseo le cayó el llamado cuando estaba arando la tierra de su papá. No le cayó, a ver, el angelito y la revelación y deja saco la antenita para ver para dónde es. No, si yo me pongo a servir, entonces sirviendo en los diferentes roles que Dios me ha dado para servir, barriendo y trapeando, amando a mi esposa, ayudando a alguien, abriendo la puerta en la iglesia, sirviendo en Kids, abriendo un grupo conexión, siendo excelente en el trabajo, ayudando a alguien en la calle. Ahí voy a descubrir para qué Dios me puso sobre esta tierra. Y número 5, fuiste creado para testificar. ¿Para qué fuiste creado? Para testificar. Marcos 16:15 dice: entonces Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿A quiénes? A todos. Estos 5 propósitos: adorar, comunión, ¿qué les dije? Discípulo. Hasta el predicador se le olvidó discípulo. Se nos olvidan nuestros propósitos, ya sé. Servir y por último, testificar. Tú puedes leer toda la Biblia, todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Te lo dice alguien que lleva décadas leyéndola todos los años y estudiándola, teólogos. Estos son los 5 propósitos, cimientos fundamentales de cada ser humano. Estos son los 5. ¿Qué significa testificar? Es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Es darle a Jesús el crédito por lo que está pasando en tu vida y no tener miedo de ser público con eso. Miren, ustedes saben testificar. Pastor, no he tomado ni una clase de evangelismo, no sé ni papa ni cómo testificar. Te prometo que sí lo sabes. ¿Cuántos cuando van a la playa no regresan contándole a sus amigos lo de la playa? No, fíjate que el avión salió tarde, entonces llegamos y la habitación que nos iba a tocar nos tocó porque él la agarró, entonces nos fue acá y la playa estuvo padre, pero el cuarto día vino un huracán horrible y mira cómo me quemé, bro, me quemé horrible, mira nomás. Y eso es testificar. Estás contando la historia de lo que te sucedió. Y cuando la gente te pregunte: oye, te veo con más paz, oye, ¿cómo le hiciste para perdonar a tu ex? Esa llegó, ¿verdad? Oye, te veo más feliz y oye, ¿por qué no te enojaste cuando no te dieron la promoción a ti y se la dieron a ella? ¿Qué te pasó? No le digas: es que ya sabes, uno está creciendo y aprendiendo y madurando. Dale el crédito a Cristo. Eso es testificar. Es decir, la verdad es que Dios lo está haciendo en mi vida. La verdad es que Cristo me está enseñando. Soy un seguidor de Cristo. Ay, Andrés, pero ¿qué van a decir de mí si les digo eso?
te importa más lo que digan de ti que lo que crean de Jesús. Porque no estás aquí en la tierra para tu reputación, estás aquí en la tierra para testificar acerca de Cristo Jesús. Y cuando conectas tu vida con ese propósito. Ok, termino con esto. Se me fue el tiempo, pero número 3, no limites tu propósito. ¿No limites qué? Tu propósito. Como le dice el profeta Isaías al pueblo de Israel: sacúdete el polvo, levántate y vuelve al trono, a tu lugar, a tu propósito. Y número 3 le dice: libérate de las cadenas de tu cuello. Piénsalo, ¿qué cadenas tenía el pueblo de Israel después de 70 años en Babilonia? Si estudias un poco de la historia y los diferentes profetas que profetizaron en esas épocas, te das cuenta que después de los 70 años no habían cadenas físicas sobre el cuello de los israelitas. Ya o sea, se los llevaron encadenados a Babilonia, pero ya no estaban en cadenas en Babilonia. ¿De qué cadenas está hablando el profeta? Si ya habían establecido casas, habían establecido viñedos, ¿qué cadenas eran las que tenían los israelitas? Si no eran físicas, eran cadenas de limitaciones personales, cadenas de limitaciones emocionales y espirituales. Una cadena es cuando dices: no puedo hacer esto porque. Ese porque es tu cadena. No puedo hacer esto porque no tengo el dinero para hacerlo. Entonces el dinero es tu Dios y no Dios es tu Dios. No puedo hacer esto porque no sabes lo que me pasó hace 5 años. Entonces tu pasado es tu Dios y no Dios es tu Dios. No puedo hacer esto porque no tengo suficiente autoestima y confianza en mí mismo. Entonces tu autoestima es tu amo y Señor y no Cristo Jesús. Cualquier cosa en tu vida que digas no puedo porque, es ese porque que es lo que te gobierna, es tu cadena. Cuando mi papá fue a ver el terreno en 1986 y se paró allí, yo me acuerdo el día, todavía me acuerdo el día cuando regresó a casa a decirnos: encontré el terreno, nos dijo. Y mi mamá le preguntó: ¿y cuánto cuesta? Dijo: no vas a creerlo. Costaba el valor de 24 casas de ese tiempo para una iglesia de 200 personas. No creo que era una iglesia llena de gente pudiente. No, había de todo. Más vida siempre ha habido de todo. De gente bien educada, gente que un trasfondo de pobreza, trasfondo de riqueza. De todo hay en Más Vida, porque de todo hay en el mundo y todos necesitan a Cristo Jesús. De todo siempre ha habido. Entonces éramos un grupo normal, común y corriente. Y mi papá le dijo a mi mamá dijo: Juan, eso es demasiado. Mi papá dijo: sí, ya sé, pero creo que Dios puede hacerlo. Ese hombre no tiene... El domingo siguiente mi papá le comentó a la iglesia de lo que quería hacer, el terreno y cuánto costaba. Vino el hermano Wayne Myers a predicar, que tiene un don de fe. Ese día vi algo que hasta el día que muera no se me va a olvidar. Niños de mi edad estábamos prometiendo para el nuevo terreno nuestros juguetes. Hicimos garage sales ahí, vendimos juguetes, vendimos dulces y chicles, y papás y mamás, mi familia vendió nuestros autos también, y un terreno que teníamos, familias vendieron terrenos y casas, y gente prometió cosas que ni tenían, que en un mes Dios se las dio. Y más gente hoy tiene empresas porque en esos 30 días prometieron darle algo al Señor para el terreno, y de ahí nació su empresa. Y en 30 días, yo vi algo que nunca se me va a olvidar. En 30 días una iglesia de 200 personas compró un terreno de 2 hectáreas en Morelia que costaba más de 24 casas,
y Dios hizo un milagro. Y por eso tú estás disfrutando hoy de la gracia de Dios, porque hubo un hombre sin límites que detuvieran el propósito de Dios. Esa gente le creyó a Dios. No dijeron no podemos, dijeron Dios puede. Y yo quiero animarte el día de hoy. No digas no puedo por esto, por aquello, por lo otro. Di Dios puede. Dios puede ayudarnos a establecer esa universidad. Dios puede ayudarnos a tener un local más grande en Ciudad de México. Dios puede ayudarte a ti a ser el papá que necesitas ser. Dios puede ayudarte a ti a ser el empresario que Él te ha llamado a ser. Dios puede hacer que logres ese sueño, ese llamamiento, ese propósito, eso que ha estado en tu corazón. Dios puede. No digas no puedo, di Dios puede. Quítate las cadenas de tu limitación, quítate las cadenas de tu cuello y deja que Dios haga cosas extraordinarias. ¿Alguien puede decir amén a eso, iglesia? Señor, yo declaro sobre cada persona aquí que nos sacudimos el polvo. Declaro sobre familias, sobre solteros, sobre casados, sobre todo Más Vida, Señor, una temporada de sacudirnos el polvo. Recuérdanos por qué estamos vivos, Señor, que se nos sacuda el polvo de Babilonia, el polvo del conformismo, el polvo solo de semana a semana, de año a año. Regrésanos a estos propósitos fundamentales por los cuales nos has creado. Queremos ser una iglesia creciente, con un mover fresco del Espíritu Santo, haciendo discípulos, educando a las próximas generaciones, plantando iglesias con visión misionera. Dios, creemos que vas a levantar papás, mamás, hijos, profesionistas, empresarios, predicadores, misioneros, evangelistas, líderes. Vas a levantar a gente para sacudir esta nación, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén y amén. Pon tu mano sobre tu corazón, iglesia. Ora conmigo esta oración de fe, de salvación, si quieres hacerlo. Di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados, resucitaste para darme salvación. Recibo el perdón de mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame. A partir de hoy soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén y amén. Amén. Vamos a adorar. Gracias por conectarte el día de hoy a Más Vida en nuestro 38 aniversario. Dios ha sido fiel y estoy seguro que veremos aún muchas cosas más, y no solo para Más Vida, sino para tu vida también. Conéctate al propósito de Dios y vas a ver que Él te va a sorprender. Estamos orando por ti. Por favor, envíanos tu petición de oración a masvida.org. También ahí está toda la información de lo que está ocurriendo en la iglesia. Y gracias de verdad de todo corazón por tu generosidad, tus ofrendas hacia este ministerio que nos permite llevar el evangelio a cada vez más lugares. Recuerda suscribirte al canal antes de irte y Dios te bendiga.